La Revolución Mexicana fue un conflicto armado social y político que fue muy importante en la historia de México. Inicia el 20 de noviembre de 1910 y finalizó en 1917 con la Constitución mexicana. Esta revolución desencadenó un nuevo sistema político y social para el país. El porfiriato tuvo mucho que ver. Hablando un poco de Porfirio Díaz, se coloca en el poder de 1876, manteniéndose 30 años en el poder hasta 1911, uno de los antecedentes políticos más importantes. Aunque en su gobierno el país tuvo prosperidad económica, el pueblo mexicano no lo quería por la desigualdad política hacia la clase baja. Porfirio Díaz prometió varias veces dejar el cargo, pero al contrario, manipulaba los resultados para ser elegido de nuevo. La mayoría de la población en ese entonces era de clase baja, siendo campesinos y obreros. Los extranjeros pasaron a ser dueños de las tierras, mientras que los mexicanos trabajaban para ellos. No existían leyes para proteger a los trabajadores del abuso que tenían por parte de los mismos. El descontento de los mexicanos solo aumentaba. En 1908, Porfirio Díaz declara que ya está cansado del poder y que el país debía buscar un reemplazo. Es cuando Francisco de Madero se postula para la presidencia. Así, en abril de 1910, Madero es elegido candidato. Pero esto no le gustaría a los porfiristas. Así que en junio del mismo año, Madero es llevado a prisión en Monterrey, ganando las elecciones Porfirio Díaz nuevamente. Luego de esto, Madero proclama el Plan de San Luis Potosí, donde incitaba al pueblo mexicano a levantarse en armas contra Porfirio Díaz y además establecer elecciones libres y leyes para proteger a los trabajadores. El 20 de noviembre de 1910 el país se levanta contra Díaz, encabezado por Pascual Orozco, Pancho Villa y Emiliano Zapata. En mayo de 1911, Díaz y Madero firmaban los tratados de paz conocidos como los Tratados de Ciudad Juárez, y el 25 de mayo Porfirio Díaz renunciaba a la presidencia de México, muriendo en Francia en 1915. En octubre de 1911 se celebraban las primeras elecciones libres para elegir al presidente. El 6 de noviembre Madero es elegido presidente, solamente que no cumplió con la prometida reforma agraria. Esto ocasionó disgustos con los líderes del norte. Emiliano Zapata proclama en 1911 el Plan de Ayala contra Madero. Proponiendo derrocar el gobierno de Madero, Zapata buscaba que los indígenas y mestizos fueran iguales ante la ley. Emiliano Zapata y Pancho Villa se levantan contra Madero, sucediendo la famosa escena trágica que consistió en un enfrentamiento sangriento durante 10 días en la Ciudad de México. El 19 de febrero, Madero renuncia a la presidencia y poniendo a Victoriano Huerta al mando. Se convoca una movilización contra el gobierno de Huerta encabezado por Venustiano Carranza. Con esto, se forma un ejército constitucional bajo el Pacto de Torreón. Huerta disuelve la Cámara de Diputados y en junio de 1914 huye del país. Carranza, en enero de 1915, establece su propio gobierno en el estado de Veracruz, donde expide su ley agraria y ordena que se restituyera las tierras a sus pueblos, siendo de mexicanos de nuevo. El 5 de febrero de 1917 se promulga la Constitución mexicana, en la cual el país se divide en 27 estados, un distrito federal y 3 territorios. Esto brindó al país una nueva estructura política, económica y social, donde se permitía expropiar tierras para que éstas fueran utilizadas en beneficio público. También se prohibió las prácticas esclavistas y una división de poderes, los cuales eran ejecutivo, legislativo y judicial. Se estableció también la ley laboral, estableciendo la jornada laboral de 8 horas con días libres y vacaciones, la creación del salario mínimo también, además de que se permitió la separación entre iglesia y Estado. Se otorgó la libertad de culto, permitiendo a los mexicanos escoger su religión. A raíz de la revolución se crea el primer partido político, el cual es llamado PNR, el Partido Nacional Revolucionario.